que tiene por objetivo analizar la teoría de la ideología de Ernesto Laclau. Y bueno, con Hartmut Rosa y Ernesto Laclau estaríamos concluyendo el semestre. Ahora hemos dado conclusión a Althusser con el control de lectura. Y como saben, lo que corresponde ahora es revisar Althusser revisando el control de lectura, ¿no? En ese sentido voy a pasar a la presentación con las 8 preguntas para que podamos intercambiar si es que hubieran dudas, observaciones, reclamos. Pueden plantearlos el rato que quieran, ya saben, me pueden interrumpir. Y de todos modos, yo a mitad de control, es decir, después de exponer las primeras 4 preguntas, voy a hacer una pausa para ver si alguien quiere intervenir. Pero más allá de esa pausa, saben que ustedes pueden intervenir el rato que deseen, ¿no? Con plena confianza y libertad, no por el chat porque no lo voy a ver, aunque voy a tratar de estar atento porque también estoy con la compu. Sobre todo traten de intervenir abriendo micrófono. Voy a empezar a compartir pantalla. Perdón, me equivoco. Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, la aclaración de siempre, que siempre se la reitero cuando empezamos con estas presentaciones, es que el orden en el que ustedes se han dado el control no necesariamente corresponde al orden en que yo voy a presentar las preguntas. Esto debido a que en el control de lectura está habilitada la doble aleatoriedad, es decir, cada uno ve las preguntas en un orden distinto e incluso al interior de cada pregunta, cada uno ve las respuestas en un orden distinto, ¿no? Pero bueno, hecha esa aclaración, yo empiezo a exponer pregunta por pregunta, de manera muy concreta, muy rápida, como ustedes ya saben. Bueno, comenzamos con la primera cuestión. Ahí está. La ciencia, desde Althusser, ojo, aquí no estamos preguntando por lo que yo pienso, por lo que ustedes piensan, no, es un control de lectura y es un poco lo que está en el texto, ¿no? Entonces, en ese sentido empezamos por la primera, la ciencia. ¿Refleja los datos inmediatos de la experiencia? Y más bien no. La idea para Althusser es que más bien en los datos inmediatos, y ahí la palabra clave es inmediatos, más bien se desenvuelve la ideología. Y la ciencia, en la medida en que permite romper con eso, con ideología, se dice desde Althusser, y esta es una expresión que está en el texto, que la ciencia más bien rompe con los datos inmediatos de la experiencia, ¿no? La ciencia no es algo que surge espontáneamente, por eso no es algo inmediato, más bien tiene que surgir poniendo atención crítica, quebrando lo que nos aparece como datos inmediatos, ¿no? Esa es la idea, por eso dice la ciencia rompe con los datos inmediatos de la experiencia, ¿no? Y tampoco para Althusser la ciencia extrae la esencia pura que está contenida en la diversidad. No habla de esencia pura. Recuerden que parte del marxismo, y Althusser también va por ese lado, es antiesencialista, ¿no? Y obviamente quiere dar con el núcleo, pero eso no debe entenderse como esencia, ¿no? Y tampoco la ciencia en Althusser es pensada como un producto de la sociedad burguesa. De hecho, más bien, al romper con los datos inmediatos de la experiencia, rompe con las formas que la sociedad burguesa ha generalizado como si fueran algo natural y más bien tiene que romper también con eso, ¿no? En ese sentido, la mejor respuesta, de hecho la única alternativa válida para pensar lo que para Althusser es la ciencia, es esa que está ahí con verde, donde la ciencia es pensada como algo que permite romper con los datos inmediatos de la experiencia. Esa es la idea. Y eso es bien marxista, en el sentido de que Marx, por ejemplo, en la ideología alemana dice que si la verdad estuviera en los fenómenos, si la verdad fuera inmediata, si la verdad fuera lo que está ahí en la superficie, la ciencia no sería necesaria. Y más bien Marx dice que la ciencia es necesaria porque es necesario romper, atravesar esas imágenes de superficie, ¿no? Y eso implica romper con los datos inmediatos de la experiencia. Ahí Althusser está siguiendo a Marx de manera muy cerca, ¿no? Bien, paso a la segunda pregunta. Dice,
La ideología actúa sobre la conciencia de los miembros de la clase dominada, efectivamente, o sea, la clase dominada, ¿no? Actúa ideológicamente, la ideología actúa sobre su conciencia, la imagen inmediata del mundo, de su práctica, de su actividad, obviamente está guiada, constituida ideológicamente, eso es obvio. Pero lo que es importantísimo resaltar, porque si no nos quedamos realmente a medio camino, es, y de hecho no estaríamos siendo fieles a la idea de ideología que nos propone Althusser, es que esto también actúa sobre la conciencia de la clase dominante, o sea, la actitud de los dominantes, la idea que se hacen del mundo, todo eso es ideológico, ¿no? El hecho de que asuman ciertos roles, ciertas funciones en la dirección de empresas, en la administración de las ganancias, lo que sea, y que crean que por algún motivo deben cumplir ese rol que es su misión, todas esas cosas que actúan en la conciencia de la clase dominante también son ideológicas. En ese sentido, siempre hay que tener en cuenta que para Althusser la ideología pues no es algo que opera solo sobre la clase dominante como manipulación de la clase dominada, sino es algo que opera tanto en la clase dominada como en la clase dominante. Hay una constitución ideológica, recuerden ustedes, de los sujetos, y no solo de los sujetos dominados. La clase dominante no son semidioses que se levantan como seres de absoluta conciencia sobre los dominados, para nada, sino aquí Althusser nos está mostrando un proceso ideológico mucho más complejo. En ese sentido, la ideología actúa sobre la conciencia de ambos, tanto de la clase dominada como de la clase dominante. Por tanto, la respuesta es las dos opciones. Bien, recuerden que me pueden interrumpir cuando quieran, con plena confianza. Paso a la pregunta 3 y luego en la siguiente igual voy a hacer una pausa por si quieren intervenir. Dice, la lucha que se lleva a cabo en el nivel de las relaciones de producción mismas, ¿cuál es? Es pues la lucha económica, es la lucha por el salario, es la lucha por mejores condiciones laborales. Esa es la que se lleva a cabo en el nivel de las relaciones producciones mismas. Ahora bien, aquí es importante ver, bueno, y esa es la respuesta por ende, pero aquí es importante ver que en cierto momento esa lucha que se lleva a cabo en ese nivel, ¿no? Esta lucha económica propiamente dicha, encuentra límites porque no puede ir más allá, porque se da cuenta que el Estado, sus leyes, sus regulaciones les imponen límites. Y es ahí donde es necesario transitar ya más allá de la lucha que se lleva a cabo en el estricto ámbito de las relaciones de producción, a la lucha que se lleva, por ejemplo, a cabo ya en el ámbito de las relaciones con el Estado, ¿no? Y esa transición implica el paso de la lucha económica a la lucha política, ¿no? Que ahí implica dar cuenta de que la lucha también tiene que librarse con o en el Estado. Pero incluso ahí se encuentran límites. Y los límites pasan por el hecho de que incluso nuestra forma de concebir el Estado, nuestra relación con él, nuestra relación con las relaciones de producción, todo eso tiene concepciones que están guiadas por una especie de visión burguesa del mundo, ¿no? Por categorías, por conceptualizaciones, por formas de ver el mundo. Y ahí encuentra su límite la lucha política. Y eso implica que es necesario transitar a otro nivel, que es la lucha ya en el nivel de la ideología. Y esa es la lucha ideológica, ¿no? Entonces aquí no hay que confundir, no hay que homogenizar, no hay que poner todos en una misma bolsa, sino hay que diferenciar niveles y momentos de la lucha. Y en ese sentido, la especificidad del planteamiento, ¿no? Que está en la enunciación de la pregunta, nos remite a un nivel en específico, que es la lucha económica. Pasar a los otros niveles, lucha política y más allá, lucha ideológica, implica pasar a otros niveles, ir del nivel de las relaciones de producción mismas al nivel de la política del Estado, que ya es un nivel de la superestructura, y para la lucha ideológica ir pues al nivel de la superestructura ideológica, ¿no? Entonces ahí hay que distinguir los niveles y por ende no hay que confundir, no hay que homogenizar. Más allá de las profundas relaciones que mantengan estas relaciones entre sí, no debemos confundir y hay que mantener la distinción analítica, ¿no? Profe, Adelante, Nerea. pero a ver, la, partiendo de la concepción que el proletariado es o la clase obrera es la única clase que se da es la única clase que se puede dar cuenta de romper esta reproducción de la sumisión y puede
subir al poder y puede obtener el poder y transformar el Estado. Entonces, la lucha que se da a nivel de relaciones de producción permite la participación de dos sujetos, digámoslo así, ¿no? Del obrero o del trabajador y del que lo contrata, ¿no? Entonces, en esta lucha y dándose y permitiendo tal vez esta postura que ocupa el obrero, entonces la lucha que se mantiene puede ser a estos tres niveles, también considerando que la lucha no, o sea, lo que usted había mencionado, la pirámide o el edificio que implica la infraestructura, la superestructura donde están precisamente las relaciones de producción abajo y al principio está la ideología, están interrelacionados y no son aislados. Entonces, si existe una lucha ideológica, a la vez existe una lucha económica y política, porque la ideología repercute eh, tanto en la política, en el derecho, en la economía, entonces también en las relaciones de producción. Entonces, si el obrero tiene no sé, la característica de darse cuenta que sí existe una lucha, entonces no se va a dar cuenta solamente de una lucha económica, sino se va a dar cuenta de una lucha ideológica y una lucha política que hay detrás de ella. Es que en la economía la lucha económica no es solamente por el salario, o sea, no es algo aislado, ¿no? Entonces, entiendo lo que usted dice que hay que diferenciar los tres niveles, ¿no? Pero a la vez estos tres niveles están interconectados, ¿no? Y si hay lucha económica, entonces también tiene una relación con los otros elementos del edificio, de la estructura que se plantea en sus tres niveles, ¿no? Por lo tanto, también, o sea, no estoy en contra de su respuesta, ¿no? Pero también puede implicar todas las opciones, ¿no? En este sentido. También puede como una posibilidad, pero en sentido estricto no, porque en los hechos, y de hecho Althusser muestra eso, puede existir pues una lucha económica que no sea ni política ni ideológica. Y de hecho más bien lo que muestra Althusser es que uno de los problemas y límites a veces del movimiento obrero es que de hecho no llega a constituirse como un movimiento porque se queda en el nivel de la lucha económica. Y eso más bien es lo más común. La lucha económica no implica lucha política, no implica lucha ideológica. Eso es para pasar a la lucha política es necesario un trabajo político y para pasar a la lucha ideológica es necesario un trabajo ideológico. En ausencia de trabajo ideológico y en ausencia de trabajo político, la lucha de los obreros puede quedarse, y históricamente es lo más común, se queda como lucha económica, es decir, como lucha por la medida histórica del salario. Y eso es lo más común. Y de hecho es lo que muchas veces, hasta Marx igual critica eso, ¿no? Pero Althusser critica. Entonces, ¿cuál es la condición para pasar a la lucha política? Trabajo político. Pero en ausencia de trabajo político, la lucha económica se queda ahí. En ese sentido, la distinción no es solo analítica, también es una distinción histórica, también es una distinción fáctica, ¿no? Porque efectivamente hay solo lucha económica. Ahora, otra cosa es que la lucha ideológica, cuando ya se arriba la lucha ideológica, esta puede afectar la lucha política y afecta la lucha económica. Ahí estaríamos de acuerdo. Pero esa Sí. relación de implicación no se da al revés. La lucha económica no necesariamente implica lucha política y menos aún implica lucha ideológica. Puede haber lucha económica suelta, y no solo analíticamente, históricamente lo ha habido. Y Althusser muestra eso. Claro, puede haber evidentemente lucha económica De hecho, hay. aislada de la lucha política ideológica y evidentemente ha habido, digamos, en la historia, pero como lo muestra la estructura en cuanto a su relación, repercute, ¿no? O sea, veo yo que repercute en toda la estructura, ¿no? Sí, porque partiendo de esa premisa, ¿no? Que el obrero, o sea, la reproducción de la sumisión generalmente es algo que un ser humano común no se da cuenta, digamos, que está reproduciendo, no dice yo por las calles voy reproduciendo lo que el Estado me dice que tenga que reproducir o la ideología que el Estado me está determinando que yo reproduzca, no lo dice porque es algo
que no lo percibe, pero indirectamente el obrero, el proletariado, por esa lucha económica, más que todo basado en lo que usted decía, en la lucha del salario, percibe esa división de clases, percibe y puede, a ver, puede, o sea, se puede dar cuenta, o sea, se da cuenta el obrero es de esa desigualdad, tal vez de esa, ¿no? De esa lucha que debe generar para llegar al poder del Estado. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces, pienso que hay una relación, ¿no? Entre si hay una lucha económica en la estructura, ¿no? Está relacionado también con los otros elementos, ¿no? Y al darse cuenta de que el obrero está sometido, digamos, a una sumisión, o el que puede luchar contra esta sumisión del Estado, entonces ya hay un despertar de una lucha ideológica. Entiendo lo que usted dice, ¿no? Que no necesariamente se tienen que relacionar, pero sí, por otro lado, podemos ver esta relación de estos tres elementos. Y insisto en que no necesariamente. ¿Por qué? Porque la lucha ideológica y la lucha política implican resistencias no a la explotación económica, sino implican resistencias a las formas políticas e implican resistencias a las formas ideológicas. En ese sentido, puede haber una lucha con la explotación económica que no implique resistencia política y menos aún resistencia ideológica. ¿Por qué? Porque de hecho la propia ideología burguesa da elementos para luchar contra la explotación económica. En ese sentido es interesante eso porque, por ejemplo, dentro de los dogmas de la ideología burguesa está el dogma de la igualdad. Y uno sin superar puede agarrar la igualdad en su forma formal y jurídica burguesa y que sirva de base para decir, ¿sabes qué? Nos estás explotando más de la cuenta, por lo menos danos seguro de salud. Y eso no implica ni lucha política, ni lucha ideológica, ni siquiera necesariamente puede relacionarse. En ese sentido, realmente, más bien, lo más común es que la lucha económica, que es una lucha contra la explotación, no implica ni despertar ideológico ni despertar político. Y eso es bien común, o sea, finalmente ya luchas, ¿sabe qué? Luchamos porque cumpla los feriados, ya listo, les cumplimos, ¡pum! Triunfó en la lucha económica. No hubo lucha política, no hubo lucha ideológica, listo. ¿Saben qué? Patrón, súbanos el salario, mira, han subido los precios, hay inflación, por favor, acomodemos los salarios, si no vamos a hacer huelga, hacemos huelga, acomoden los salarios, hasta que acomoden los salarios al proceso inflacionario. Ya después de negociaciones, huelgas, presiones económicas, dicen, ya llegan, y mira, incluso pueden triunfar, ya está bien, les vamos a subir un 5%. Han triunfado, ha habido lucha económica, resistencia, han triunfado incluso, y eso no implica despertar ni político ni ideológico. Es bien interesante eso. Por eso la transición nunca es automática, la relación nunca es automática. Necesita, y eso va a ser importante en el desarrollo del marxismo, sobre todo siglo XX, se necesita un trabajo político y luego un trabajo ideológico. Sin trabajo político y sin trabajo ideológico, la lucha económica tranquilamente y hasta exitosamente se puede quedar como simple lucha económica. Y esa es la lucha que se mueve en el nivel exclusivo de las relaciones de producción. Que si luego hacemos los tránsitos, pero eso ya implica añadidos, ¿no? Históricos, políticos, etcétera, luego, claro, se afecta ese nivel, pero en sentido estricto, la lucha económica puede y se mantiene sin trazar relaciones. Porque de hecho, no es que no esté operando ideología, de hecho está operando ideología ahí. Pero ojo, no confundamos operar ideología con lucha ideológica. La lucha ideológica implica resistencia a la ideología dominante. En ese sentido, la lucha económica puede funcionar muy exitosamente sin que implique ninguna resistencia a la ideología dominante. De hecho, puede moverse en sus terrenos, y lo muestra Althusser. Puedes moverte en el terreno de la ideología dominante y entablar lucha económica. Pero ahí implica que la lucha económica, por más exitosa que sea, va a tener límites, no vas a cambiar el orden. Vas a ganar más, vas a tener algunos beneficios, pero más allá de eso no vas a llegar. Puedes incluso reducir jornada laboral, evitar que te exploten en un lugar donde te accidentas y más bien seguridad laboral, pero no vas a cambiar las relaciones de producción.
¿Por qué? Porque la lucha económica puede desenvolverse con éxito y satisfacción en el ámbito de la ideología dominante, por ende, sin implicar lucha ideológica, porque, insisto, la lucha ideológica implica resistencia a la ideología dominante y eso implica otro tipo de trabajo. Bien. Si no hay más, vamos avanzando. Está interesante, por favor, todos anímense a intervenir igual. Voy a hacer una pausa igual y si quieren igual Nerea o quien quiera puede retomar temas anteriores. Esta es la cuarta pregunta, ¿no? Sí, esta es la cuarta pregunta. Ya entramos a los aparatos ideológicos del Estado. Dice, los aparatos ideológicos del Estado existen como pluralidad y pertenecen al dominio privado. Pues sí, esa es la característica de los aparatos ideológicos del Estado. Primero que son plurales, hay una diversidad de aparatos ideológicos, ¿no? Aparato ideológico religioso, el aparato ideológico escolar, el aparato ideológico cultural, el aparato ideológico sindical, y podríamos sumar más, eso ya depende incluso de la historia de cada sociedad, ¿no? En ese sentido son diversos, son plurales y no pertenecen al ámbito exclusivo de lo que tradicionalmente llamamos el ámbito del Estado central, ¿no? Sino aparecen como perteneciendo al ámbito privado, ¿no? Los colegios privados, los sindicatos que no, obviamente no son del Estado, no sé, pues la iglesia, parecen como distribuidos en el seno de la sociedad civil, ¿no? En el seno del dominio privado. Y esto los diferencia de los aparatos represivos del Estado. La segunda opción, eso más bien caracteriza a los aparatos represivos del Estado. ¿Por qué? Los aparatos represivos pertenecen a lo que llamamos dominio público, ¿no? A lo que tradicionalmente llamamos el dominio del Estado, sobre todo, tradicionalmente, aunque saben que eso lo va a cuestionar Althusser. Pero bueno, al dominio público, por eso hay un opuesto dominio estatal, si no sería un contrasentido, sino al dominio público, usando la expresión de Althusser. Y en ese sentido tienen una unidad centralizada, ¿no? El ejército, la policía, todos responden a una especie de unidad de mando pues, y de administración central, la burocracia, todo eso pertenece a los aparatos represivos del Estado. ¿No? En ese sentido, por ejemplo, una opción de una pluralidad y que pertenezca al dominio público, medio que no está en las tematizaciones de Althusser, y tampoco una unidad centralizada que pertenezca al dominio privado. O sea, lo que aquí las primeras dos enunciaciones son las claves. Y la primera, ¿no? Pluralidad y que pertenece al dominio privado, es casi una parte de la definición misma de aparatos ideológicos del Estado, y la segunda opción, como acabo de mencionar, es prácticamente parte de la definición misma de aparatos represivos del Estado. Es lo que diferencian a uno de otro, si no los confundiríamos. Estamos en la pregunta 4, mitad de control. Adelante, Natalia. Althusser sí señala que la mayoría de los de los aparatos ideológicos del Estado pertenecen al dominio privado, pero no exclusivamente, o sea, no todos. Puede haber aparatos ideológicos que sean parte del dominio público, como las escuelas públicas, ¿no? Entonces, sí era la respuesta más clara, porque sí son plurales y pertenecen en su mayoría al dominio privado, pero creo que podría haber algo de pluralidad y pertenecen al dominio público, cierta confusión. El ejemplo que das es interesante y claro, efectivo, ¿no? Pertenecen administrativamente al dominio público y ya de hecho en algunas sociedades hay cierta centralización administrativa, sobre todo el sistema escolar, que como saben, Palthusser es el más importante. Sin duda, como tú también acabas de decir, claro, la mejor respuesta es la que está señalada, porque las otras ya son característica, y de hecho en realidad un poco lo que tú señalas es casi un matiz y una excepción, pero es un matiz y una excepción válida. Por tanto, sumado de hecho a la intervención de Nerea, y me voy anotando, les voy a sumar a todos, déjenme anotar por favor, voy a ir al Excel un punto, ¿no? Por estas dos intervenciones. En ningún caso, ojo, se cuestionó ni el planteamiento ni la respuesta, porque como ustedes mismos han reconocido, eso está efectivamente en Althusser. Pero sin duda me gustan las intervenciones porque agregan matices al análisis y siempre es importante agregar matices y ambas intervenciones lo han hecho. Entonces todos tienen, gracias a Nerea y a Natalia, un punto. Adelante, Christopher.
Sí, sobre esta respuesta solo quería añadir que Althusser en esa parte de la pluralidad dice de que hay una pluralidad de aparatos ideológicos, pero en realidad esta pluralidad constituye una unidad, pero que no es visible inmediatamente, ¿no? Entonces, en el fondo, la respuesta sería una unidad centralizada, pero que parece una pluralidad. O, o- Hay un rasgo de unificación que está dado ¿por qué? Por la ideología dominante. Pero eso no implica una unidad centralizada, porque la idea de unidad centralizada es sobre todo como en el lenguaje corriente se denomina una unidad casi centralizada administrativamente hablando, ¿no? Lo que se llama una unidad centralizada, es decir, una administración centralizada, un manejo centralizado, un mando centralizado. Ahora bien, como bien dices, efectivamente los aparatos ideológicos tienen una unidad, pero que no es absoluta, ¿no? Es precaria, porque de hecho es en los aparatos ideológicos donde se abre más el terreno de una disputa. Y de hecho ahí la pluralidad incluso puede moverse hasta internamente. O sea, los aparatos ideológicos mantienen una autonomía relativa mayor respecto a cualquier unidad, ¿no? Por eso, de hecho, puede ser en los aparatos ideológicos, dice Althusser, eso hay que tener en cuenta, que, por ejemplo, viejas clases antiguamente dominantes y que ya no son dominantes, aún pueden preservar su dominio. En ese sentido, si bien lo que tiende a unificar es esta unidad que es la ideología dominante, ni siquiera esto opera de manera absoluta, ¿no? Ni siquiera esto opera de manera absoluta en ese nivel. A diferencia de los aparatos represivos, donde obviamente es clara, digamos, la unidad, porque no es solo ideológica y es una unidad administrativa, centralizada, jurídica y legal. Pero el punto que planteas es muy importante. A ver, vamos a ver si continuamos con él. Adelante, Carolina. Sí, yo quiero apoyar lo mismo que dice Cristian. De hecho, he repasado las páginas. Es que no tengo la misma versión. Pero claro, si bien Althusser así textualmente dice, hay una pluralidad de aparatos ideológicos, bla, 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 del Estado, luego dice, en caso de que exista la unidad que constituye esa pluralidad, no resulta inmediatamente visible. O sea, como que ya nos da a entender que hay una unidad, ¿no es cierto? Y en la página siguiente, y ahí es como que se vuelve un poco más confuso y bueno, se entiende también porque está este tema de la ideología dominante, ¿no? Entonces pone, si los aparatos ideológicos del Estado funcionan de modo predominantemente ideológico, lo que unifica su diversidad es su mismo funcionamiento. O sea, es como que igual nos habla de que hay una diversidad unificada, si bien no es así como centralizada, como no sé, pues el ejército, pero creo que sí da como opción a pensarlo de esta otra forma, ¿no? Como que hay o sea, sí hay una unidad, sino cómo funciona la ideología, si es que tenemos como varias ideologías por todo lado, no sé, o sea, yo sí voto por la opción de Christopher. Dale, ahí un poco en discusión, digamos, y me gusta el argumento que plantea Christopher y el cual igual ayudas a desarrollar. Bueno, por lo menos en la traducción que yo tengo, claro, dice literalmente, página 116, a los que tengan la versión del Classroom, dice, en primera instancia observamos que si bien existe un aparato represivo del Estado, hay una pluralidad de aparatos ideológicos del Estado. En caso de que exista la unidad que constituye esa pluralidad de aparatos ideológicos del Estado, no resulta inmediatamente visible. Pero ahí siempre hay ese matiz. En caso de que exista, es decir, como les decía, incluso esa unidad dada por la ideología dominante, que no es inmediatamente visible, eh, está matizada. Esa afirmación de que en caso de que existe, es decir, de hecho ni siquiera se la puede presuponer, a diferencia de la unidad centralizada de los aparatos represivos. En ese sentido, la pluralidad se impone por la unidad. Ahora, el segundo pasaje que igual planteas es importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que sí hay una unidad, pero es una unidad de función, ¿no? Es decir, finalmente lo que está detrás es la ideología como forma de función, ¿no? ¿Por qué? Porque los aparatos ideológicos funcionan con ideología, aunque incluso ahí Althusser dice, funcionan con ideologías. Porque, ojo, ahí también hay que manejar la distinción entre ideología en general y las ideologías históricas.
En ese sentido, incluso los aparatos ideológicos pueden contener diversas ideologías, ¿no? Porque además es un espacio de lucha, ideologías históricas. Pero obviamente, como sabemos, las ideologías funcionan de una misma manera. Bien, hechos esos Profe, matices, dale, adelante. sí, un poco creo de a mí me ha generado en el sentido de que primero la lectura dice que hay aparatos represivos del Estado, más o menos como la policía y el ámbito militar, digamos, ¿no? Y luego hay aparatos ideológicos del Estado que llegarían a ser, por ejemplo, la educación, digamos, ¿no? Y hace una diferencia en que los primeros son públicos y los segundos son privados, pero luego termina diciendo que estos aparatos, tanto públicos como privados, terminan sirviendo a los intereses del Estado, terminan sirviendo a la reproducción. Entonces, ahí le daría el matiz. Bueno, pienso, ¿no? Que ahí él estaría dando un matiz ya generalizado público, porque al final todos los aparatos, ya sean represivos o no, porque ¿qué es lo que domina, digamos, en los represivos? Es la fuerza, y lo que domina en los ideológicos es ese poder ideológico, digamos, ¿no? No está presente con mayor fuerza el dominio de la fuerza física, ¿no? Entonces, pero en ambos aparatos, o sea, ambos, sí, pues aparatos terminan sirviendo al dominio del Estado, o sea, terminan reproduciendo la sumisión del Estado. Es por eso que la ideología se manifiesta en todos los niveles, habíamos visto, ¿no? Hasta en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana hay más ámbitos, o sea, en espacios cotidianos hay ámbitos privados también, ¿no? Como públicos. Entonces, si vemos la reproducción de la sumisión o de la ideología, todos estos aparatos terminan sirviendo al Estado. Entonces ahí tal vez eh, vemos el dominio, digamos, público, porque al final estos aparatos ideológicos, tanto de fuerza o de ideología, digamos, o ejerciendo la fuerza o no ejerciendo la fuerza, terminan sirviendo como reproductores al fin del Estado, digamos. ¿Cuál es el fin del Estado? Reproducir los roles y reproducir la sumisión, ¿no? De los individuos. Entonces, tal vez por ahí, profe, a mí me ha causado una confusión. Hay una aclaración. Primero, bueno, ojo, la pregunta y esa parte del pasaje, todavía Althusser no está hablando de la ideología en general, está hablando de aparatos ideológicos del Estado que tienen un grado de concreción, o sea, finalmente son, por decirlo de alguna forma, instituciones concretas y que tienen una localización también concreta. Todavía no hay que difuminarlos, digamos, en cosas más abstractas y generales, sino hay que arribar a esa concreción concreta. Y en relación a eso, lo que también hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que Althusser no identifica lo público con el Estado, porque de hecho, página 116 dice, bueno, al final de la 116 y pasando a la 117 dice, el Estado, que es Estado de la clase dominante, no es ni público ni privado, es por el contrario la condición de toda distinción entre lo público y lo privado. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la distinción público y privado es una distinción derivada, pero que permite localizar de manera concreta las instituciones concretas de los aparatos, tanto ideológicos como represivos. Pero el Estado no se identifica con lo público, porque como dice Althusser, no es lo público ni lo privado, de hecho esa es una derivación del Estado. Eso es bien complejo y bien rico que hay que aclarar. Pero de entrada yo ya estoy dispuesto a sumarles, porque los argumentos son buenos y muestra que han leído además con seriedad, un punto más a todos por esta pregunta. Y vi que había una mano levantada, pero creo que la han bajado. No vi quién la levantó. Pero bueno, tienen un punto más y van sumando 2 puntos, es decir, ya han ganado una pregunta hasta aquí. Y eso que estamos en la mitad del ensayo. Perfecto. Perdón, era yo que me había levantado la mano. Lo que pasa es que me hace pensar en esto, digamos, o sea, si bien se quiere hacer como una distinción entre los aparatos ideológicos y represivos, creo que todo esto como que nos da a entender que al final hay como una suerte de unión, ¿no? Así como, o sea, si bien Althusser hace así como que este esfuerzo de separar y conceptualizar y definir,
pero siempre es como que termina diciendo sí, pero pueden funcionar de manera similar, ¿no es cierto? Y creo que sí ahí va lo que decía Nerea, porque al final todo funciona bajo el orden ideológico. Entonces, es nada. O sea, se entiende que sí, que textualmente Althusser sí dice cómo está ahí en la pregunta, pero creo que podría dar a pensar un poquito más, ¿no? Sí. Sí, o sea, de que hay efectivamente un grado en que de unidad, sí. Lo que hay que tener cuidado es que ese grado de unidad, entenderlo bien, para no difuminar las diferencias, que son fundamentales, porque si difuminamos las diferencias, en realidad lo podemos reducir todo a 4 fórmulas y hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la unidad? Pues finalmente que está detrás de todo, es el tema de la reproducción, ¿no? Pero eso es lo interesante, la reproducción funciona de manera muy compleja y funciona de manera compleja porque incorpora varias dimensiones, funciones, mecanismos concretos. Y lo que está teorizando Althusser no es la reproducción en abstracto y en general, donde obviamente todo funciona para la reproducción, pero eso no implica que todo sea lo mismo, sino que estos mecanismos son diferenciados, que operan incluso en diferentes lugares, de diferentes maneras, e incluso con diferentes funciones específicas. Por ejemplo, cuando entran en acción algunos de los aparatos represivos, cuando los aparatos ideológicos no funcionan a cabalidad, por ejemplo. En ese sentido es casi una suplencia, pero que es importante tener en cuenta. Todo, como bien dice, en función de la reproducción, sin duda, pero con mecanismos, lugares, estrategias diferenciadas, ¿no? Eso es importante tener ambas dimensiones que estamos resaltando, ¿no? Adelante, Carolina. Claro, pero, o sea, si el aparato represivo funciona es porque los que están detrás de ese aparato tienen una ideología que creen que lo que está haciendo está bien. O sea, que creen de que están manteniendo el orden, no sé, me hace pensar así en el lema este de Chile, ¿no? Por la razón o por la fuerza, es así como, wow. Entonces, ellos juran que están haciendo bien porque tienen una ideología, o sea, el aparato ideológico escolar y demás, y la iglesia y todo esto ha llevado a que piensen de que están haciendo bien. O sea, es Sí, como que al final, en última, es el aparato ideológico que hace que el represivo funcione. Sin hablar de lo que ha pasado el año pasado en nuestro país, pero bueno, ya. Eso. sí, no, eso es súper, súper importante, efectivamente, porque recuerden que los aparatos ideológicos lo que hacen es distribuir funciones y roles de manera introyectando, digamos, constituyendo sujetos para esos roles. Y en ese sentido, claro, el funcionamiento concreto de un aparato represivo implica la ejecución de roles, ¿no? Y funciones, los cuales vienen no solo del aparato represivo, sino obviamente de los aparatos ideológicos formadores, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, efectivamente hay un entrelazamiento profundo, pero que como también ustedes bien señalan, y ahí yo me sumo al énfasis, dándole más énfasis, esos entrelazamientos no implican la disolución de las diferencias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las fuertes diferencias, se pueden pensar con mayor rigurosidad las fuertes entrelazamientos y, y retroalimentaciones también que existen, ¿no? Pero que también, ojo, no hay que pensar la retroalimentación como algo absolutamente consolidado, sino también, eso es lo interesante de esta complejidad, hay esas retroalimentaciones, hay finalmente esa unidad en función de la ideología dominante y la reproducción, pero también como esa no está presupuesta, no está garantizada, no es finalmente una homogeneidad, sino finalmente hay una diversidad y hay diferenciaciones, también hay espacios para la lucha y la disputa, ¿no? Eso es importante también tener en cuenta. Bien, paso a la siguiente pregunta. Como les digo, ya tienen 2 puntos más todos, gracias a los compañeros que han intervenido. Y esta vez voy a dar los 2 puntos a los que estén presentes, ¿no? La otra se da a todos, pero en realidad lo justo es que por lo menos sea a los que están presentes. Bien, dice, en los aparatos ideológicos del Estado, bueno, me imagino que ya hemos discutido varias de estas cosas, a ver, veamos. Dice, las viejas clases dominantes pueden preservar posiciones fuertes y está muy difícil que ocurra eso, ¿no? Que pueden preservar posiciones sin duda, pero fuertes, es decir,
¿las viejas clases dominantes pueden preservar posiciones dominantes en los aparatos ideológicos del Estado? No, usualmente ahí sí hay una ocupación en algún nivel de la clase dominante, ¿no? Esa es una idea, una tesis central en Althusser. Donde a veces sí pueden ocupar posiciones fuertes las viejas clases dominantes. Y por viejas clases dominantes, obviamente, son las que ya han dejado de ser clases dominantes. ¿Dónde pueden ocupar posiciones fuertes? ¿No? En los aparatos ideológicos, no en los represivos. He leído mal el enunciado de la pregunta. En los aparatos ideológicos del Estado sí pueden ocupar. ¿Dónde no? En los aparatos represivos. Ahí es muy difícil. Y eso es otra de las diferencias, pues, con los aparatos ideológicos. Dada esta dispersión inicial, que implica así esa unidad que ustedes han descrito muy bien, estas viejas clases dominantes pueden agarrar, por ejemplo, ¿dónde? En la iglesia. Ahí todavía pueden mantener posiciones fuertes. Pero incluso las clases explotadas también pueden expresar y conquistar algunos lugares de los aparatos ideológicos. Y esto más bien revela, pues, otra vez enfatiza el ámbito de la diversidad. Por ende, no hay que presuponer su unidad en relación a la clase dominante. O, en todo caso, hay que presuponer que esa unidad es parcial. Y es esa parcialidad lo que permite que tanto viejas clases dominantes como clases dominadas, clases explotadas, puedan preservar posiciones un poco más centrales, resistencias más efectivas en estos aparatos, cosa que es muy difícil que ocurra en los aparatos represivos. Pero justamente esta es una característica de los aparatos ideológicos, que más bien estas viejas clases o las clases explotadas pueden ganar trincheras, pueden ganar posiciones, ¿no? Por ende, la respuesta es las dos opciones. Eso es bien importante tener en cuenta para considerar lo que hemos discutido anteriormente, por ejemplo, la lucha ideológica, ¿no? Que se da con mayor fuerza en estos ámbitos. Pregunta, ¿qué es 6? El aparato ideológico dominante en las sociedades capitalistas maduras, según Althusser, es el aparato ideológico escolar, el jurídico, el religioso, el cultural. Y ahí la respuesta es tajante en Althusser. Mientras que en sociedades anteriores, por ejemplo, europeas, el aparato ideológico dominante era la iglesia junto con la familia, en las sociedades capitalistas maduras es el aparato ideológico escolar. Esto es interesante porque muestra que no podemos presuponer a priori cuál es el aparato ideológico dominante, sino eso depende de la historia de las sociedades. Pero bueno, en el caso de las sociedades capitalistas maduras, dada su historia, se evidencia fácticamente que el aparato ideológico dominante es el aparato ideológico escolar, ¿no? Junto con la familia, pero bueno, la familia no está ahí, por ende no podía confundirlos. Entonces ahí sí que no creo que haya discusiones, salvo que ya discutamos con Althusser, en realidad que también es una opción, decir, no, ahora ha habido transformaciones que ahora sitúan en otro lugar, pero bueno, eso ya sería una discusión más allá de Althusser, ¿no? Bien, luego igual voy a hacer una pausa por si acaso. La penúltima pregunta dice, la afirmación, la ideología no tiene historia, significa que la ideología es puro sueño, pura ilusión, sin ninguna realidad objetiva y ninguna eficacia. Obviamente no, eso no está en Althusser, más bien claramente muestra que la ideología tiene una eficacia tremenda. Entonces eso sí, hay que eliminar, ¿no? Es imposible pensar en Althusser la ideología como algo ineficaz, ¿no? Además que tiene realidad material, ¿no? Pero bueno, por ende no es puro sueño. Luego, la segunda opción, carece de historia propia, ya que es reflejo de la historia de los modos de producción. No, y de hecho Althusser literalmente dice, yo no estoy asumiendo esta tesis de que la ideología no tiene historia como la asumió Marx. Ojo, para Marx la ideología no tiene historia porque no tiene historia propia, ya que es un reflejo de la historia de los modos de producción. Y Althusser dice, yo no estoy, y es explícito, asumiendo esta tesis en ese sentido. Yo estoy diciendo otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa que dice Althusser? Que la ideología no tiene historia. ¿Por qué? Porque tiene un funcionamiento propio, además, que está presente de manera inalterable a través de toda la historia. Eso es lo que dice Althusser. En ese sentido es omnihistórica, ¿no? Y obviamente Althusser esa afirmación es válida, por ende esa afirmación no puede ser catalogada como falsa. Entonces ese es en el sentido, y esto es muy importante, en que Althusser dice que la ideología no tiene historia. Finalmente, esta es la última. A ver. Sí.
La ideología produce. ¿Qué produce al final la ideología? Produce un sujeto que se somete libremente a las órdenes del sujeto. En pocas palabras, produce un sujeto sujetado. Esa es la tesis finalmente central a la que se llega. Y por ende no es que produzca una eliminación completa del sujeto y su reducción a simple objeto, no, produce un sujeto. Recluta dentro de los individuos sus sujetos, interpela a los individuos constituyéndolos como sujetos. Sujetos, como bien dijo también Neré en su intervención, que marchan libremente, pero libremente sometido a las órdenes del sujeto. Es una situación paradójica que define el funcionamiento de la ideología. Es una situación que no tiene nada de material. No, la ideología no produce una situación que no tiene nada de material, porque la ideología opera en los aparatos ideológicos, en rituales, prácticas concretas. Es material en ese sentido, ¿no? Un sujeto que debe ser obligado por la fuerza, pues no, a someterse, no. Esa es la idea. Los sujetos actúan libremente, por libre disposición, pero al hacer eso actúan reproduciendo el orden, sometiéndose a las órdenes de un sujeto, del gran sujeto, la nación, el Estado, pero incluso no de manera así obligada o coercitiva. Cuando opera la coerción aparecen los aparatos represivos, pero no es el caso de la ideología. La ideología justamente funciona produciendo sujetos libres que obedecen libremente, ¿no? Eso es tremendo, eso es fuerte, ese es el meollo del análisis althuseriano, ¿no? Bien, guardo silencio y quien quiera puede levantar la mano para que le dé la palabra. Voy a estar atento. 10 segundos me callo para permitirles, si quiere alguien más intervenir, observar alguna de estas cuestiones. Profe, yo estoy de acuerdo en la respuesta. ¿De esta última? Sí, estoy de acuerdo, pero haciendo un análisis sobre la sumisión del sujeto a otro sujeto superior o la sumisión del sujeto a el Estado, digamos, o a las determinaciones ideológicas del Estado, que es lo que se pretende asumir los roles, pareciera que en sí es una eliminación. Es interesante la segunda postura que puso, ¿no? Porque quiero comentar sobre eso, porque pareciera que el sujeto se despojara, si bien, entre comillas, es libremente también, porque al sujeto nadie le obliga, evidentemente, ni lo amenaza, ni nada por el estilo, ¿no? Se actúa de manera libre y espontánea, podemos decir, entre comillas, porque está yendo a cumplir un rol, una función que él cree que es su rol o su función en la sociedad. Sin embargo, está direccionado por una ideología, por eso es libremente entre comillas, ¿no? Y generalmente muchos de los sujetos no se dan cuenta, digamos, que están sometidos, digamos, a una sumisión ideológica, ¿no? Entonces, por eso la noción de que manifiesta libremente, ¿no? Que es claro y evidente en el texto, pero cuando el sujeto actúa cumpliendo un rol, una función, sujetándose no sé, a las órdenes o el poder del Estado, parecía que se despojara de sí mismo como sujeto y se reduciera simplemente a obedecer órdenes, entre comillas, libremente, y eso quita la esencia del sujeto, porque lo convierte ya en un objeto, llegando a ser, objeto no así literal, ¿no? Pero lo convierte en un ser pasivo mecánico, digamos, ¿no? Al hecho de despojarse, entre comillas, no sé, de sus deseos que no están sometidos, o sea, que sí están sometidos, todo lo que el sujeto es, o sea, deseos, sueños, decisiones, están pues sometidas a la ideología, porque al final decide un rol determinado por la ideología y es como que está cumpliendo la función que le ha determinado la sociedad, digamos, el rol que está establecido. Entonces eso es como que indirectamente despojarse, ¿no? Yo lo veo, despojarse del sujeto como tal y ir a cumplir, entre comillas, libremente una misión o un rol, ¿no? En la sociedad. Entonces ahí vemos tal vez los que podemos ver, o en este caso,
los que entendemos que hay una ideología detrás de todo accionar, hasta en las cosas simples, entonces vemos como que, bueno, yo lo entiendo así como una reducción del sujeto a ser algo mecánico, digamos, ¿no? Por eso quería comentar la segunda apreciación que puso. Es bueno el argumento que planteas, Nerea, solamente que ahí hay que tener una precaución terminológica en relación al Tusser. Claro, si afirmamos que es una eliminación completa del sujeto, eso podría llevarnos a pensar que hay un sujeto al margen de la ideología. Y más bien lo que muestra Althusser es que la ideología en realidad produce al sujeto. No existe sujeto fuera de la ideología, ¿no? El sujeto es un efecto ideológico. Y en ese sentido es que esa afirmación, sé que compartes la respuesta, lo has aclarado, pero un poco para matizar, porque no podemos hablar de una eliminación del sujeto y ni siquiera en solo reducirlo a máquina, porque esa es la característica compleja de la ideología. El sujeto es activo y activamente reproduce. Eso es lo interesante, o sea, es alguien activo en la reproducción de la sociedad, no es pasivo, ¿no? Profe, yo me refiero a pasivo en el sentido de que, o sea, se somete pues a algo porque no necesitamos someternos a nada, pero sí hay una ideología, digamos, ¿no? El hombre debería ser libremente sin comillas o sin una ideología, a eso me refiero. Si es activo, o sea, si es activo y el hecho de decir que la ideología, sin sujeto no hay ideología y sin ideología no hay sujeto, más o menos así. Entonces, la ideología es quien produce pues el accionar de este sujeto. Entonces, pasivo en ese sentido me refiero a que se somete a una, es sumiso o se somete a una forma de vida, a un rol establecido, porque incluso la misma ideología determina lo que el sujeto tiene que cumplir en la sociedad y cómo lo tiene que cumplir, ¿no? Entonces usted mismo decía también que comparto que sabe qué tiene que hacer, dónde tiene que ir a trabajar, cómo tiene que trabajar, y qué tiene incluso que estudiar, digamos, para poder desempeñarse como un, digamos, profesional en una área. Entonces ya determina la ideología que uno, digamos, tiene que ser empresario y otro el obrero. O sea, va por ahí, digamos, el aspecto de, o sea, pasivo no en el sentido, digamos, así literal de que no hace nada, ¿no? Y se queda así como embrujado con la ideología, no, sino en el sentido de que está ligado a una sumisión directa o indirecta, o que se puede dar cuenta o no se puede dar cuenta, y es libre, digamos, entre comillas, ¿no? A eso me refería. Dale. Ahora, ahí complementando lo que dices, en realidad no existe, a ver, voy a usar tus términos que algunos me gustaron, no existe la libertad sin comillas. Y pensar en la libertad sin comillas, desde esta perspectiva, podría implicar, y aquí tal vez estoy abusando de Althusser, podría implicar en realidad un efecto ideológico, es decir, pensar que existe el sujeto como sustancia autodefinida, es decir, casi como entidad metafísica, y saben ustedes a qué me refiero con esto de la metafísica. El sujeto es una de las figuras de la metafísica de la presencia, por lo que estoy usando de la realidad, pero pensar en el sujeto así, libre, sin comillas, sería en realidad otro efecto ideológico. ¿No? En ese sentido, solo hay sujeto y no se puede hablar de que la ideología elimina completamente al sujeto, sino en realidad constituye al sujeto y el sujeto implica la ilusión de la libertad. Pero me gusta mucho cómo lo planteas. Te doy la palabra a primero Natalia, luego Carolina. Adelante, Natalia. Ok, gracias. Es sobre lo que dijo Nerea, básicamente. Primero que esa eliminación completa del sujeto, como está planteado en la pregunta, sí sería imposible, ¿no? Porque hay que exista el sujeto es una condición de la ideología, básicamente de la historia. Tal vez se podría hablar de una eliminación tampoco completa, yo creo que ese término habría que eliminarlo, quitarlo, del individuo, porque si habla de este paso de individuo a sujeto, ¿no? El individuo es interpelado por la ideología y se convierte en sujeto. Aún así, el individuo creo que no desaparece. En Althusser no hay eliminación del individuo.
pero sí hay como una transformación del individuo en sujeto, ¿no? En ese sentido, tal vez todavía sí se podría utilizar ese término, se podría reemplazar la palabra sujeto por individuo y su reducción a simple objeto, tal vez, pero en realidad esta oración refiere más a Marx, me parece, que lo que refiere a Althusser. Creo que Althusser está siempre basado en Marx, pero me hace pensar más en esto de la enajenación, ¿no? Y de en lo que Marx enfatiza tanto, y de cómo el individuo, el obrero y también el capitalista en la sociedad eh, capitalista se enajenan, se pierden a sí mismos, ¿no? Que la actividad principal del hombre, por ejemplo, el trabajo deja de ser, se le presenta a él como algo ajeno y en ese sentido sí es reducido a simple objeto, ¿no? Incluso el obrero eh, tiene que ponerse a sí mismo en el mercado, ¿no? Y venderse como cualquier otro objeto, vender su mano de obra. Entonces, creo que saliéndose un poquito del Althusser y yéndose más hacia Marx, sí tiene más sentido, pero de todas formas habría que cambiar sujeto por individuo, tal vez. Muy, No muy sé si buena se me tu ha lectura. entendido. Me gusta mucho esa interpretación que haces y efectivamente no había percatado, pero claro, en Marx sí hay bajo la idea de enajenación esta suerte de inversiones, ¿no? Que podría leerse como una inversión del sujeto que se vuelve objeto, ¿no? Si bien obviamente aquí sujeto está tomado en un sentido mucho más contemporáneo, pero efectivamente es una lectura posible de la enajenación. Claro, como tú también muy bien dices, matizando la idea de eliminación completa, ¿no? Y en relación a lo de individuo, claro, efectivamente, o sea, lo que un poco se transforma, si es interesante, en realidad se constituye el sujeto sobre los individuos, podríamos decir, ¿no? Un poco siguiendo la lógica que planteas. Y claro, los individuos, como también bien dices, no se eliminan, ¿no? Es el soporte, digamos, del sujeto. Ahí la noción de individuo en Althusser es un poco enigmática, o por lo menos a mí me resulta enigmática, porque en el fondo dice, desde siempre ya hay sujetos, o sea, nunca va a haber un individuo en estado sin sujeto, digamos. Los individuos son siempre desde ya sujetos, ¿no? En ese sentido es que resulta enigmática, pero por lo menos permite pensar en un soporte sobre el cual se realiza o en relación al cual se realiza la interpelación que constituye al sujeto, ¿no? Pero gracias, muy, muy, muy fina la lectura que planteas y me sumo a ella. Adelante, Carolina, y luego Christopher. Nada, es como que más allá del examen, me parece re interesante lo que plantea Nerea. Me encanta cómo Nerea siempre así saca las cosas de otra perspectiva. Nada, es como que me he puesto a pensar en este tema del sujeto, o sea, de la elección de esta palabra, justamente un poquito también, como dice Natalia. Es como que me hace pensar en dos como acepciones de sujeto, ¿no? Por un lado estaría el sujeto, no sé, pues gramatical, que hace la acción, entonces ahí uno puede pensar en un sujeto que no es pasivo, ¿no es cierto? Pero por otro lado también la palabra sujeto da a entender algo, un ente, lo que sea, que se sujeta a algo. Entonces ahí ya sí es como algo dependiente, ¿no? O sea, como más pasivo. Entonces, en ese sentido, hay como dos cuestiones que tengo. Una es, por ejemplo, desde el psicoanálisis es bien interesante porque también se habla de sujeto, pero como que últimamente, o sea, en las últimas enseñanzas de Lacan, ya no se usa tanto, lo que más importa es el matema que él utiliza, que es la S barrada, ¿no? Como para un poco entender a qué se refiere este sujeto, que es un sujeto, un ser en falta, por eso está la barra. Entonces, no importa tanto la palabra en sí, sino importa la S y con la barrita, ¿ya? Entonces, ahí como me parece re interesante eso. Y luego está este tema de, bueno, volviendo al Tusser, que me deja con la pregunta de a qué se refiere cuando habla de que el discurso científico es un discurso sin sujeto. Eso. Bien, bueno, respecto a lo primero que comentabas, igual, o sea, la lectura que haces igual es muy precisa. Y bueno, de hecho, Althusser dice, ¿no? ¿Por qué usa el término sujeto? Bueno, primero usa porque está en el marco de un debate en el cual justamente está retomando también aportes del psicoanálisis lacaniano. Pero bueno, en general, él lo explicita diciendo sujeto, pues conjuga dos sentidos. Uno de ellos es el de sujeto, más que como sujeto gramatical,
como sí sujeto de acción, como agencia, ¿no? Como agenciamiento además, que es un poco el sentido casi además tradicional del término sujeto, aquello que lo separa del objeto, aquello que actúa por sí mismo, que está muy vinculada a la idea de autodeterminación, que tiene que ver con la idea de libertad, ¿no? Por eso el libremente también, de acción libremente. Ahora bien, lo rico de Althusser es que no se queda en eso. Si nos quedamos en eso, estamos otra vez ante el sujeto de la metafísica. Pero lo que más bien muestra Althusser es que esa noción de sujeto también conjuga inescindiblemente el otro sentido, que es el sentido de sujetado, que lo has enfatizado, ¿no? Que es sujeto sujetado. Por eso el sujeto es un sujeto sujetado, ¿no? Es decir, es un sujeto que actúa libremente en su sujeción, reproduciendo su sujeción al sujeto con mayúsculas, que además es un centramiento ideológico. En ese sentido hay una complejidad rica que creo que sí se podría aclarar y tú podrías tener más herramientas para aquello en diálogo con el psicoanálisis lacaniano, pero digamos es esa conjugación de sentidos y en ese sentido es una figura paradójica, pues, ¿no? Althusser es parte además de ese pensamiento francés que le encanta jugar con figuras paradójicas y creo que un poco el término de sujeto en Althusser tiene eso, ¿no? Justamente esta idea de sujeto sujetado, ¿no? Pero que muestra finalmente el quid del asunto de la ideología, cómo los sujetos sin que esté el guardia que los empuje cada rato a hacer lo que deben hacer, en realidad actúan, e incluso como el deseo, ¿no? O sea, ahí está más bien, actúan libremente persiguiendo su deseo, pero eso es algo introyectado para la reproducción del orden, ¿no? Incluso no es que solo se someten así sufriendo, se someten felizmente, ni siquiera, como también dijo Nerea, es que están sintiendo que se someten, ¿no? Entonces es interesante esa suerte de dialéctica interna al sujeto entre la sujeción y la libertad, pero donde ninguna puede existir sin la otra. O sea, la sujeción existe gracias a esa libertad y la libertad solo existe para la sujeción y en función de la sujeción. Es una dialéctica compleja que podría implicar que hay un cierto nivel de deconstrucción en acción en esta propuesta de Althusser, ya yendo, como dicen, más allá del control. En relación a la afirmación, que como también les manifesté en algún momento, esta de ciencia sin sujeto, sin duda igual a mí me genera mucho ruido. He tratado de buscar igual bibliografía complementaria que un poco hagan una especie de exégesis de esa afirmación. No he encontrado nada muy sustancial, digamos, al respecto, que es todavía una tarea pendiente. Pero en la medida en que la ciencia sin sujeto podría pensarse como ese momento donde por fin se revela el funcionamiento ideológico y ese es un momento en que se quiebra en parte el funcionamiento ideológico y se quiebra el sujeto. Es como si hicieras hablar finalmente al funcionamiento ideológico como tal y por ende hay una negación ahí del sujeto. Es un momento de descripción casi entre comillas objetiva, aunque eso no va a estar en Althusser, pero serían esos momentos e instantes donde al revelarse el funcionamiento ideológico se suspende el sujeto, aunque sea por un momento, ¿no? Pero como les digo, creo que eso, si alguien encuentra un buen ensayo que explique esa noción de sujetos sin sujeto, por favor, lo sube al Classroom. Igual sigo buscando de tiempo en tiempo cosas que permitan entender esta afirmación. Tal vez hay que volver a releer, tal vez me estoy olvidando pasajes donde Althusser aclara mejor esto, pero bueno, es pendiente, pero en principio yo lo entendería. Y ese momento en que se revela más bien el funcionamiento ideológico y es un momento, un instante de suspensión del sujeto, ¿no? Y en ese sentido la ciencia y en términos generales podría pensarse sin sujeto. Pero bueno, como les digo, es simplemente hipótesis de lectura así muy preliminar que necesitaría más trabajo. Adelante, Christopher. Eh, sí, era sobre esta pregunta de si la ideología tiene historia, ¿no? Y esa relación que hace Althusser con el psicoanálisis y que pone que la ideología es como el inconsciente, ¿no? Que es eterno, no tiene historia, es omnipresente, transhistórico y que es eterno, ¿no? Y bueno, no sé por qué si yo creo que se puede hacer una historia de la ideología, porque tal vez podríamos buscar cuál ha sido la primera ideología de la historia. Me imagino que surge con la primera sociedad también. Entonces, ¿realmente tiene historia la ideología o es realmente así tan metafísica como el inconsciente, digamos? Bien, bueno, primero no creo que el inconsciente desde el punto de vista psicoanalítico sea metafísico, más bien que yo creo que es antimetafísico, pero bueno,
Más allá de eso, claro, aquí hay que distinguir primero dos cosas, las ideologías y la ideología en general. La ideología en general como funcionamiento no tiene historia, es decir, acompaña toda la historia. Ahora bien, las ideologías en concreto sí tienen historia y se puede hacer una historia de las ideologías, de sus transformaciones, de sus desplazamientos, de sus cambios, de sus aparatos ideológicos, etcétera. Eso sí se puede historiar, ¿no? Y en ese sentido puedes rastrear, pero de la ideología en general como funcionamiento, no. Tal vez si quieres tematizar el origen, ahí hay que tener en cuenta que para Althusser la historia es tal cual la define el manifiesto comunista, es decir, la historia de las sociedades de clases. Entonces, desde que hay sociedades de clase, hay ideología. Esa es un poco una afirmación polémica en Althusser. Ahora bien, lo que también hay que sumar es que en parte el escenario en el debate, digamos, en el que está inscrito Althusser y del cual se nutre también, son teorizaciones o son en realidad planteamientos antimetafísicos, pero también antitemática del origen. Y ahí puedes poner a Foucault, que hace mucha historia, pero justamente es alguien antitemática del origen. La arqueología, aunque suene paradójico, justamente es una tematización contra el origen absoluto, la idea de orígenes absolutos. Derrida, el estructuralismo en general, por ejemplo, la idea en Lévi-Strauss de que no se debe buscar el mito original, no tiene sentido. La idea en Saussure de que no se puede pensar el origen del lenguaje, porque el lenguaje nace como sistema. Son todas elaboraciones que van en contra de una tradición siglo XIX medio filológica, de búsqueda de los orígenes puntuales, y eso es más bien lo que es ajeno a este tipo de elaboraciones. En ese sentido, la sociedad como tal, entendida como sociedad de clases, nace de un golpe con la ideología, y en ese sentido ni siquiera se podría tematizar en términos historiográficos su origen, así como rastreando, pero como en términos generales. Pero lo que sí se puede historizar total y plenamente, y de hecho se debe hacer desde estas perspectivas, son las ideologías concretas, ¿no? Ahí la distinción entre ideología en general e ideologías creo que es importante para también tematizar la distinción, por ejemplo, entre estructura e historia, que está, creo, como trasfondo de estas distinciones, ¿no? Pero es un tema muy rico, muy complejo el que planteas, pero, ojo, teniendo en cuenta que para Althusser la sociedad es la sociedad de clases, habría que pensar qué piensa Althusser, o habría que interrogarse qué piensa Althusser en relación a los últimos trabajos de Marx, donde Marx empieza a explorar sociedades sin clases, ¿no? Sobre todo en los trabajos de los 70, de 1870 al 90, al 80, 83, y que continúa en parte Engels, ¿no? Pero bueno, es algo que por lo menos en los textos que hemos revisado, Althusser no aborda, y por ende deja en parte en suspenso la cuestión que planteas. Pero así la podríamos entender en principio, ¿no? Bien, les voy a sumar 3 puntos a todos, y bueno, ahora lo voy a hacer a todos porque si hubiera sido solo a los presentes debería haberlo dicho con anticipación, porque algún compañero por ahí por algún problema no ha podido prever. En ese sentido lo voy a hacer a todos, y ahí siempre agradecer a los compañeros que intervienen activamente, Nerea, Carolina, Natalia, Christopher, bueno, todos los compañeros que intervienen activamente. En ese sentido, les sumo los 3 puntos, estaríamos cerrando Althusser, y nos reencontramos el día martes con Hartmut Rosa y su libro muy bonito de leer, además muy contemporáneo, que se llama Alienación y Aceleración, hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Vamos a avanzar, como saben, todo el librito, pero es un librito bien cortito. Si bien son varias páginas, en realidad es un formato bien de bolsillo. Esto literalmente creo entra en un bolsillo. Entonces nos vemos con Hartmut Rosa para ver el tema de alienación e ideología en sociedades de la modernidad tardía, ¿no? Bien, compañeros, cualquier consulta, duda, está el WhatsApp y nos reencontraríamos en una semana. Gracias.